Shalom, shalom. Bendiciones. Que Dios nos bendiga. Seguimos estudiando, como venimos con este ciclo, estudiando las palabras de nuestro Maestro, las enseñanzas que dejó nuestro Mashiach, Yeshua, y hemos venido estudiando las bienaventuranzas. Estamos siguiendo el orden o la cronología del libro de Mateo, capítulo 5, adelante, y hemos venido aprendiendo muchas cosas que nuestro maestro nos enseñó, y vemos aquí que él está enseñando Torah. Eso es lo que hemos remarcado en otras reuniones que hemos tenido. Él siempre enseñó Torah. Yeshua jamás enseñó algo en contra de la Torah y nunca fue ajeno a la Torah. El tema es que Yeshua fue más profundo que muchos de los maestros que habían en su época. Yeshua, cuando él enseñaba, sus palabras eran más profundas. Había lo que él quería lograr con las enseñanzas que él dejó ahí en la época y lo que quiere que se logre en nuestra vida con sus enseñanzas es que podamos rectificarnos, pero desde nuestro corazón. Él no fue tan alágico para exhortar la enseñanza, sino que él utilizó otro mecanismo de enseñanza que fue un mensaje directo al corazón, un mensaje directo a cómo nosotros podemos rectificarnos, pero de donde nacen las intenciones, de donde nacen los pensamientos. Nuestro Mashiach nos enseñó que del corazón nacen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, la ira, las contiendas, nacen en el corazón del hombre, las enemistades. Entonces Yeshua quiere que nosotros rectifiquemos nuestro corazón, de donde proviene todo. Más allá de enseñarnos cómo llevar a cabo un mandamiento, una mitzvah, de una forma práctica, Él quiere que nosotros cambiemos desde nuestro corazón, en un sentido profundo. Entonces, seguimos con esa mirada, meditando en su palabra. Hemos venido viendo varias bienaventuranzas, lo que en hebreo es ashrei, se puede traducir como dichosos. Y ahora nos compete entonces estudiar otra bienaventuranza y nos toca leer el capítulo 5 versículo 6. Dice la palabra: bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí vemos ya Yeshua diciendo que son dichosos los que tienen hambre y sed, pero de justicia, no hambre de un completo, no hambre de un asado, sino que hambre de la justicia, sed de la justicia. Y vemos aquí que el hambre y la sed son necesidades básicas del ser humano. Son necesidades fundamentales. Si nosotros no nos alimentamos bien, nos enfermamos y nos puede llevar incluso hasta la muerte. Si nosotros no nos hidratamos bien, también produce enfermedad en nuestra vida. Entonces aquí Mashiach, referente a la justicia, él está diciendo que es dichoso el que tiene esa hambre y esa sed, pero de justicia, esa necesidad básica. Así como necesitamos comer, necesitamos beber, así también tenemos que necesitar la justicia en nuestra vida, anhelar la justicia. Entonces, veamos, vamos a ir definiendo qué es lo que es justicia y qué significa la justicia, cuál es la justicia y cómo poder lograr que haya justicia en nuestra vida.
Partamos definiendo la palabra según el diccionario. Justicia es un conjunto de valores esenciales en la sociedad. La justicia involucra a más de un individuo. En cada país, en cada estado, debe estar la justicia. En cada país se necesita que haya justicia. Eso es lo que nosotros ya vemos como corte judicial. Son fundamentales para que haya un orden en la sociedad. Debe haber una corte judicial. ¿Qué hay en esas cortes judiciales? Hay leyes, hay normas. ¿Y en qué está basada la justicia? ¿En qué se tiene que basar? Cuál es su sustento? Tiene que estar basada en el respeto, en la equidad, en la libertad, en la igualdad. Estos son los pilares de la justicia que tiene que haber en cada corte judicial. Respeto, equidad, libertad, igualdad. Ahora, todos anhelamos vivir en un país donde haya justicia. Anhelamos eso. Todos, yo creo que en algún momento fuimos precursores de decir que se haga justicia por lo que pasó. Hemos visto en el noticiero, hemos visto alguna noticia que, por ejemplo, podríamos ver un asalto y en ese asalto murió una persona inocente. ¿Qué es lo que nos viene a nuestra mente enseguida? Que se haga justicia por aquella persona que murió, por su familia, y que encuentren al delincuente y que pague con años de cárcel. Yo creo que todos en algún momento hemos demandado justicia. Todos queremos que se haga justicia. El tema es que para que nosotros podamos demandar justicia, para que nosotros podamos ser personas que pregonen que haya justicia, primero nosotros, en nuestra vida, tiene que haber justicia. ¿Cómo voy a yo demandar justicia si en mi vida no hay justicia? Si yo no me rijo conforme a la justicia en mi vida. Son cosas que tenemos que ir analizando. Entonces, todos queremos justicia en nuestros países. Todos queremos un país donde haya igualdad, donde haya equidad, donde haya libertad, donde haya respeto el uno hacia el otro, donde no se violen los derechos sociales, los derechos humanos. Todos anhelamos un país donde haya seguridad, pero lamentablemente sabemos que en la mayoría de los países no existe una justicia verdadera. Sabemos que la justicia en el mundo, en los países, está corrompida, está torcida, está comprada la justicia en nuestros países. Bueno, sabemos también que el hombre ha querido por años imponer una justicia basada en el respeto. Tenemos que reconocer que si la justicia en los países y las leyes que hay están basadas en el respeto, en que si se respetan las leyes, va a andar bien la cosa, si es verdad. El tema es que cuando se tiene que aplicar la justicia, el rigor de esa justicia, es ahí cuando se corrompe, es ahí, en ese momento, cuando viene alguien, comete un delito y tiene buenos recursos, paga y oh, eso es todo lo que sucede. Y detrás de aquello, lo que es, lo que no beneficia a la persona que cometió un delito es que no aprendió una lección, aprende una lección. Entonces, la justicia del mundo en realidad no se lleva a cabo
en el sentido de la persona no paga por su delito y segundo, no se corrige. Eso es lo que podemos ver nosotros en la justicia que hay en el mundo. Y una gran diferencia que hay con la justicia que es del Eterno. La justicia del Eterno conlleva a que la persona pague, retribuya, pero también se corrija y no vuelva a cometer el delito o el error que cometió. Esa es la diferencia que hay con la justicia del Eterno. Podemos ver también que el sistema que hay en el mundo, que una persona comete un delito y queda detenida esa persona y tiene que pagar con años de cárcel, muchas de esas personas salen más corrompidas que antes, aprenden más el mal dentro de las cárceles. No hay una corrección, no hay una rectificación en muchos casos, pero cuando el Eterno aplica justicia, Él la aplica de manera que el hombre entienda que cometió un error, rectifique, haga teshuvá, se arrepienta y cambie su caminar. Esa es la justicia que imparte nuestro Elohim. La justicia que viene de Él viene con misericordia, viene con amor. Y yo creo que todos hemos experimentado esa justicia. Todos hemos cometido errores en nuestra vida y hemos tenido que pagar. El Eterno no ha enjuiciado y en su amor y en su misericordia nos hizo entender que estábamos en un mal camino, estábamos cometiendo delitos y pecados, porque así lo dice el libro de Romanos, que antes vivíamos en delitos y en pecado, pero la gracia de nuestro Señor, misericordia de nuestro Padre, nos conllevó a que nosotros entendiéramos y pudiéramos hacer teshuvá, pudiéramos corregir. Entonces, esa es la justicia que nosotros tenemos que perseguir. Esa es la justicia que habla aquí nuestro amado Adón Yeshua. Nos dice, dichosos tienen hambre y sed de justicia, pero no la justicia de este mundo, sino la justicia que proviene de Él. Leamos en el capítulo 32 del libro de Devarim, Deuteronomio 32, versículo 4, dice la Escritura, Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas, es el Dios de la verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. En Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Esa es la mira que nosotros tenemos que tener respecto a la justicia. Tenemos que saber que la verdadera justicia no la vamos a encontrar, lamentablemente, en nuestros países, en los sistemas judiciales que hay, en el gobierno que hay de turno, en el Estado. No está la justicia verdadera. La justicia verdadera la encontramos en nuestro Elohim. Ahí es donde nosotros tenemos que descansar. Pero sigamos analizando, mi hermano, sigamos analizando qué es lo que es justicia. Estamos haciendo una breve introducción solamente. Hay una pequeña diferencia entre lo que es la justicia del mundo y lo que es la justicia eterna. Vamos a leer en Devarim, Deuteronomio nuevamente, en el capítulo 16. Aquí la escritura nos habla de qué es lo que es justicia, cómo se tiene que llevar a cabo la justicia. Devarim 16, 18 en adelante. Aquí ya estamos en la Parashá Shoftim, en la porción de los jueces. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos.
la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Aquí este mandamiento el Eterno lo está entregando directamente a los jueces, a los que iban a conformar esa corte judicial en cada ciudad de nuestro pueblo. Entonces, una de las cosas que se le dice a estos jueces, se les dice, la justicia seguirás. Esto en hebreo es Tzedek, Tzedek Tirdof. Justicia en hebreo es Tzedek. Y aquí el mandamiento para los jueces es Tzedek, Tzedek Tirdof. La justicia seguirás. Y aquí hay algo que llama mucho la atención, sobre todo para los sabios. Los sabios empiezan a preguntar y ellos dicen, ¿qué dos veces? ¿Qué dos veces se menciona la justicia aquí? Bastaba con que una sola vez dijera, la justicia seguirás. ¿Por qué dos veces dice la justicia seguirás? ¿Por qué? Y si nosotros analizamos lo que los sabios enseñan, nos puede también ayudar a entender mejor qué es lo que es la justicia. Mire, ellos dicen respecto a ese pasaje, que por qué dos veces menciona aquí la justicia, también tenemos que entender que nada de lo que quedó registrado quedó por casualidad. Todo lo que quedó escrito en la palabra del Eterno, sobre todo los textos originales, tienen un sentido. Hay algo ahí, hay alguna profundidad. Y bueno, los sabios se encargaron de enseñarnos sobre esas profundidades. Mire, el Targum de Onkelos sabemos que es la versión aramea de la Torá, donde cuando se tradujo al arameo, la Torá, también se tradujo con comentarios, parafraseando algunos textos bíblicos. Entonces, ¿cómo tradujo el Targum Onkelos este pasaje? Lo tradujo como la verdad, la verdad seguirá. Ahí donde dice la justicia seguirás, el Targum Onkelos lo tradujo como la verdad seguirás. ¿Qué nos da a entender aquí el Targum de Onkelos? Nos da a entender que el primer paso para alcanzar justicia debe haber verdad. El segundo paso para que haya justicia también tiene que haber verdad, una doble verdad. Para que sea justicia genuina, debe haber un procedimiento de búsqueda de la verdad y al final aplicar lo que es verdad. Por eso dicen dos veces verdad, el Targum Kelo, porque primero, para lograr una justicia hay que buscar la verdad y finalmente hay que aplicar verdad. Interesante. Entonces, para que se lleve a cabo un buen procedimiento judicial, tiene que haber una búsqueda de la verdad. Y eso es lo que podemos ver también en nuestros países. Yo siempre oigo que cuando alguien queda detenido, siempre le dan 3 meses de investigación. Y en esos 3 meses de investigación se busca la verdad. Antes de pegar el martillazo, antes de emitir un juicio final y una condena, hay una investigación, un proceso de investigación, donde ahí ya vienen los abogados y vienen todo ese proceso, los testigos del caso, etcétera. Pero hay una búsqueda de la verdad. Para que se pueda aplicar la justicia, tiene que haber búsqueda de verdad, de la verdad.
Interesante cómo nos traduce el Targum Onkelos este pasaje. Otro comentario respecto al por qué en el capítulo de Barim, o sea, en el capítulo 16 de Barim, versículo 20, del por qué dice la justicia seguirás. Ibn Ezra dice, la primera del por qué dice la justicia tiene la intención de decirnos que si es que ganas, y la segunda nos indica si es que pierdes. O sea, que dos veces dice justicia, y Ezra entiende de que la justicia se tiene que aplicar, ganamos, si ganamos o aunque perdamos. Se tiene que aplicar justicia. La justicia es justicia, dice Ibn Ezra. La justicia es justicia, nos convenga o no nos convenga. Ganemos o perdamos, la justicia es justicia. Por eso dos veces dice Ibn Ezra. También Ibn Ezra dice, se debe insistir en la búsqueda de la justicia. Por eso dos veces también, la justicia, seguirás. Hay una forma de insistir ahí. Hay que insistir en la búsqueda de la verdadera justicia, dice Ibn Ezra. Otro comentario del por qué dos veces dice la justicia seguirás. El Bejor comenta, el Bejor Shor nos llama la atención a que la primera vez la palabra Sedek hace referencia a los jueces y la segunda vez a los litigantes. El Bejor Shor dice dos veces, dice Sedek, o sea, justicia. La primera es para los jueces y la segunda es para los litigantes. Por eso dos veces justicia, dice el mejor short. Ambos son parte del proceso, tanto el juez que toma el caso y tanto la persona ahí que está involucrada en el caso, el demandante o el litigante. Ambos deben ser meticulosos, dice el mejor short. Deben ser ordenados, correctos y prolijos para que se llegue a una justicia verdadera, genuina. Tanto el juez como el litigante están involucrados. Tienen que decir la verdad, tienen que actuar con verdad. Interesante, interesante. Beayá Ben Asher también nos comenta, dice que ¿por qué está dos veces el mandamiento de justicia, justicia perseguirás? Una es con la palabra y otra es con la acción. Ambas cosas deben estar de la mano para que se lleve a cabo una justicia verdadera. Debe haber palabra, que es lo que te conlleva la verdad, y al final conllevar una acción, tomar cartas en el asunto. Entonces, para que haya justicia completa, debe haber voz y acción. Si falta una de estas, dice aquí Beya Ben Asher, es una justicia a media, ya no es justicia. También comenta Simha Bunim, este pasaje, dice, la justicia debe ser perseguida por medios justos. O sea, hay que seguir la justicia y también hay que utilizar un medio justo. Por eso dos veces justicia dice Simha Bunim. La primera vez que dice la justicia es buscarla y la vez que dice la justicia nuevamente es el medio, el mecanismo también tiene que ser justo. Dice aquí Simha Bunim y de aquí algunos otros sabios comentan y dicen que si la justicia es el fin, el medio también tiene que ser justo. Y aquí viene la idea de que el fin
no justifica los medios. O los medios, sí, el fin no justifica los medios. Los medios deben ser igual, deben ser correctos y deben ser honrosos. Eso es lo que nos comentan los sabios. Entonces, son comentarios de ellos y ellos analizan por qué dos veces la justicia, la justicia. Todos estos comentarios que ellos no han dejado escrito nos ayuda a comprender mejor cómo se puede lograr una justicia verdadera. ¿Cómo se puede lograr? Dijimos, siendo un breve resumen, primero se debe buscar la verdad del asunto. También dijimos, se debe insistir, ganes o pierdas, se tiene que aplicar justicia. Ambos están involucrados, tanto el juez como el litigante. Se debe decir y se debe actuar también conforme a la justicia, para que haya justicia y para que haya una justicia genuina, todo el procedimiento debe ser honroso y transparente por los sabios. Muy interesantes los comentarios. Ahora volviendo aquí al capítulo 18, versículo 10, perdón, capítulo 16, versículo 18, aquí en Devarim, dice en el versículo 19, dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Aquí el Eterno está también aconsejando a los jueces cómo se tiene que llevar un procedimiento adecuado, cómo se puede aplicar justicia genuina, verdadera. No tienen que torcer el derecho, cómo no haciendo acepción de personas. De esa forma no se tuerce el derecho. Para que se logre una justicia genuina, no se debe hacer acepción de personas, tanto para el rico, que te puede dar un soborno, que eso es lo que vemos comúnmente en nuestros países, pero tampoco se debe inclinar al pobre por pena, por lástima, tampoco. La justicia es justicia. Entonces aquí el Eterno también nos enseña cómo tiene que mirar la persona que va a juzgar, cómo tiene que actuar el juez para que pueda aplicar una justicia genuina. Entonces, vemos aquí que la parashá, Shoftim, está ordenándole a los jueces, a los que tienen ese rol, a los que cumplen ese rol. Ahora, ¿qué pasa con nosotros si nosotros no somos jueces? No pertenecemos a una corte judicial, sino que somos simples hombres mortales, ¿cierto? Sin cargos. ¿Qué hacemos nosotros? Ahí se puede generar una pregunta. ¿Nosotros podemos juzgar? ¿Tenemos ese derecho nosotros? ¿Qué nos dice la palabra del Eterno? Vayamos en el libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a ver si nosotros podemos juzgar. Mateo 7, versículo 1, son palabras de nuestro maestro. Yeshua dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Si leemos ese texto aislado, la conclusión es fácil, no debemos juzgar, no debemos juzgar, listo. Pero sigamos leyendo, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Aquí directamente Mashiach nos está diciendo que no se pueda juzgar. Lo que está atacando aquí el maestro es que no hay que juzgar con hipocresía. ¿Cómo vas a juzgar a tu hermano si tú tienes tus yayitas, como en buen chileno? Tú tienes tus citas por ahí, no puedes juzgar, no estás apto para juzgar. Entonces, la primera idea que podemos aquí entender, primera idea que se desprende de este pasaje, es que para juzgar la persona tiene que estar en un estado, eh, con el, digámoslo así, debe practicar justicia, debe ser un justo. Para que alguien pueda emitir un juicio, esa persona tiene que ser una persona justa, una persona que se mantenga en justicia. Vayámonos al libro de Yohanan, los 7, versículo 24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Palabras de Yeshua también. Entonces, según los dos textos que hemos leído, ¿podemos juzgar? Sí, sí podemos juzgar. Ahora, tenemos que hacer la diferencia. Lo que no podemos hacer nosotros es condenar a alguien. Sí podemos juzgar con justo juicio, pero no podemos condenar a nadie. No tenemos ese derecho de decir, no, tú eres de tal manera, tú te vas a ir al infierno. No, tú perteneces a una secta, como se suele decir. Yo me crié en un tiempo donde había mucho, mucho juicio y condenación sobre personas que tenían otra perspectiva de la Biblia. Sobre todo, yo recuerdo esos tiempos cuando se hablaba en contra de los solo Jesús. Solo Jesús, condenados en una secta. Y venía el solo Jesús y decía, no, los trinitarios son una secta, se van a ir al infierno. Nosotros no tenemos que tomar ese papel. Nosotros no podemos condenar. Y ahí ya se está emitiendo una condena, un dictamen. Eso es lo que nosotros no podemos hacer, pero sí nosotros podemos juzgar. Aquí en Mashiach está diciendo, juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es la necesidad de juzgar? ¿Para qué yo tendría que juzgar? Juzgar a mi hermano, juzgar a alguien. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Mire, vayámonos al libro de Romanos. No, vamos ya al Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Tengo varios textos, pero no es necesario leerlo todo. Libro de Gálatas, capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y vemos que se está estableciendo un juicio. Cuando nosotros vemos que algún hermano anda en pecado, nuestra mente lo pasamos por un juicio. Pero ¿para qué? ¿Para qué nosotros tendríamos que pasar a nuestro hermano por un juicio para poder ayudarle? Es para restaurar a nuestro hermano. Aquí vemos que es necesario establecer juicios en nuestra vida. Bueno, tenemos que partir por nosotros primero, no tenemos, ahí lo que dijo Mashiach, que para que nosotros podamos emitir un juicio correcto, primeramente analicemos, busquemos nosotros la justicia, pero también podemos juzgar al hermano. ¿Para qué?
para restaurarle, para ayudar a nuestro hermano, para decirle a nuestro hermano con mansedumbre que está en un mal camino, que está haciendo las cosas mal, que esas cosas que está haciendo están quebrantando la voluntad del Eterno y no va a traer bendición a su vida, todo lo contrario, va a traer maldición. Entonces, con ese ánimo, nosotros tendríamos que juzgar, con ese propósito, no para señalar, no para condenar, sino para ayudar a nuestro prójimo. Tenía un texto anotado aquí, pero no lo encuentro. Aquí está. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Nuestro Mashiach nos enseña, guardaos de los falsos profetas. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí se está emitiendo un juicio. Para poder nosotros guardarnos de los falsos profetas, se tiene que emitir un juicio. O sea, se tiene que llevar a la balanza. Se tiene que llevar a la balanza y analizar esa persona. Ese que está actuando como profeta, uno tiene que pasarlo por un juicio, ver lo que dice, sus acciones, si lo que habla tiene respaldo bíblico, si tiene respaldo bíblico, si sus acciones están acorde y si enseña Torá, enseña palabra del Eterno, es un verdadero profeta. Y si no es un falso profeta y de él hay que cuidarse, dice el Mashiach. Entonces ahí se está pasando por un juicio a ese profeta. En el libro de Apocalipsis, libro de Revelaciones, capítulo 2, versículo 2, la carta a Éfeso, también dicha por nuestro Mashiach, estas palabras dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí vemos que Yeshua está felicitando a la congregación de Éfeso, a la Cajal de Éfeso. La está felicitando porque ellos han probado a los que se dicen ser apóstoles, ellos han hallado a los que son falsos, a los que son mentirosos. Ellos enjuiciaron y tuvieron que realizar ese proceso y aquí Mashiach lo está felicitando. También en la carta a Pérgamo, en el capítulo 2 igual, versículo 14 y 15 de aquí mismo el libro de Apocalipsis, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Aquí el Mashiach está regañando a la congregación, a la Cajal de Pérgamo, porque tenían gente que enseñaban en contra de la Torá, doctrinas heréticas. Vemos que tenían también doctrinas de los nicolaitas, que doctrinas que Hashem aborrece, doctrinas que el Padre Eterno repudia. Entonces ellos no habían, esta congregación no había pasado por ese procedimiento de juzgar, permitía todo, personas que enseñara lo que quisiera. Así que vemos que
Sí, sí, se nos permite juzgar, pero ¿con qué objetivo? Si, si vamos a juzgar a algún hermano, no es para avergonzarlo, no es para condenarlo, es para ayudarlo. Si vamos a ir, es ir donde él. ¿Cómo se lleva a cabo un procedimiento con un hermano? Uno va, habla a solas con él y le dice que está por el mal camino. No se le avergüenza frente al público, se habla con él, se busca en que uno le pueda ayudar, del por qué está metido en eso, en ese caminar. Es una manera de juzgar con justo juicio, o sea, eso es el procedimiento adecuado. También se debe juzgar para hacer diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso dentro de la congregación. Gente que es falsa se debe pasar por un procedimiento judicial y Éfeso lo hizo y expulsó a los falsos, a los mentirosos, y Pérgamo no lo hizo, ¿no? Tenían personas ahí que no estaban acorde al camino del Eterno. Entonces vemos que sí, se nos permite juzgar. También, si nos vamos al libro de Primera de Corintios, Rab Shaul aquí, Shaliach, Shaul, apóstol, conocido como apóstol Pablo, Primera Corintios 5, del 1 al 13, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ya Pablo aquí está regañando a la iglesia de Corinto. Dice, hay un caso, una inmoralidad grave que ni en los gentiles se produce. Hay un hombre que está con la mujer de su padre. Dice, y ustedes estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Por qué no se lamentan? Dice aquí Shaul, y quitarlo de la congregación. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí Pablo está diciendo, yo ya lo juzgué a esa persona. Sé lo que tiene que pasar con esa persona, yo sé lo que se tiene que hacer con esa persona. Dice, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, el tal sea entregado a Hasatán para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Adón Yeshua. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis buena masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es el Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzga. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí Pablo claramente emitió un juicio en contra de una persona, en contra de esa persona que tenía a la mujer de su padre. ¿Cuál fue el juicio que emitió Pablo? Expulsen a esa persona, sáquenlo de esa congregación.
que no se mantenga ahí. Y ahí Pablo hace la analogía, porque un poquito de levadura le ayuda a toda la masa. Es como que dijo, si permiten eso ahí, va, va a seguir practicándose más pecado. No permitan eso. Aquí claramente Rab Shaul emitió un juicio y él dijo que él no juzga al mundano, él juzga al hermano. Entonces, fuerte, fuerte lo que ocurrió en esta congregación, esta Cajal de Corinto, pero se tuvo que aplicar, eso es aplicar justicia, se aplicó justicia. Aquí Pablo juzgó y aplicó justicia, lo expulsó, porque eso es considerado uno de los pecados graves en la Torá, pecado inmoral. Entonces, aquí vemos la responsabilidad también de mantener la moral interna de la comunidad. Nosotros como comunidad tenemos que cuidar la moral, los valores. Nosotros no tenemos que permitir esta clase de inmoralidades en nuestras congregaciones. No, que el Eterno no permita que ocurra en nuestras congregaciones, pero tampoco estamos ajenos a que ocurra, hermano. Tenemos que estar atentos a esta clase de pecado. Tenemos que estar atentos a cuando veamos a un hermano que no anda en un buen camino para prestar ayuda, no para condenarlo. Reiteramos, no para condenar. De hecho, esto nos decía anteriormente, no sea que tú también termines cayendo en lo mismo. Ayúdalo, busca ayudarlo, pero no lo condenes. Estamos en ese derecho nosotros. Entonces, vemos aquí claramente que Yeshua y Rab Shaul, ellos tenían hambre y sed de justicia. Recordemos también el episodio cuando Yeshua fue al templo, dice que la palabra que volteó todas las mesas que estaban ahí, se enojó, sintió celo, y nuestro maestro dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Qué estaba indicando ahí el Mashiach? Que no se estaba haciendo un acto de justicia en el templo, se estaba comercializando, pero se estaba practicando se estaba haciendo, ellos estaban siendo usureros en ese momento, porque en el templo estaba permitido comercializar, había un área que estaba directamente para el comercio, para que cuando la persona llegara, comprara un animal y lo sacrificara. Existía ese lugar. Lo que Yeshua aquí les criticó ellos era que ellos no estaban haciendo justicia, ellos estaban siendo usureros con las personas. Y eso es uno de los valores principales de la justicia, igualdad, respeto, y la justicia de Hashem, como dijimos en un principio, está basada en ayudar al prójimo, ayudar al prójimo. Esa es la diferencia con la justicia del mundo. Mire, en el capítulo 15 de Barim, vayamos al libro de Devarim nuevamente, capítulo 15, versículo 17, versículo 7 en adelante, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá reclamar contra ti a Hashem y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Hashem, tu Elohim, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Esta es una forma de aplicar justicia. Esto se le llama tzedaká, un acto de justicia, un acto de bondad hacia el prójimo. Entonces, cuando nosotros juzgamos, siempre se tiene que llevar a cabo un acto de justicia, un acto bondadoso. Siempre. Entonces aquí, Yeshua se enojó porque ellos no estaban ayudando al prójimo, no era un acto de justicia lo que ellos estaban haciendo. Sí podían comercializar, pero no de la forma que lo estaban haciendo. Por eso Yeshua volcó las mesas. Entonces, vemos aquí lo que es la verdadera justicia. Y tenemos otros personajes que también fueron considerados hombres que practicaban justicia, por eso se les dio el título de justos. Tenemos a Noah, Noé. Dice la escritura que con Elohim caminó Noé. Una forma de que yo pueda ser una persona que practique justicia, tengo que caminar con él, tengo que andar con él de la mano. Abraham también en un momento se dijo que él aplicó justicia y fue cuando creyó a la palabra del Eterno. El Eterno le dijo a Abraham que de su descendencia iba a ser incontable. El Eterno le dijo a Abraham, sale afuera y mira las estrellas del cielo. No las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Entonces dice la palabra que Abraham le creyó al Eterno. Eso le fue contado por justicia, para que nosotros podamos tener justicia, para que podamos ver la justicia, tenemos que creer en el Eterno, poner nuestra mirada, poner nuestro corazón en la palabra del Eterno, no en este mundo, no en un amigo, no en un vecino, no en la corte judicial de este mundo, lamentablemente. Tenemos que poner nuestra mirada en el Creador. Entonces, para que haya justicia, debemos caminar con Hashem. Para que haya justicia, debemos creer a la palabra de Hashem. Para que haya justicia, mi hermano, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a ayudar a nuestro prójimo. Justicia de nuestro Padre Celestial. Ya vamos terminando. Me quería compartir un texto del Pirkei Avot. Aquí compartir. Esperando, va. Pirkei Avot. Ahí está. Ahí está. Dice, Pirkei Avot. Dice, juzga a toda persona benévolamente. Juzga a toda persona benévolamente. Se trata del caso de un individuo que no sabemos si es alguien bueno o malvado, hace o dice algo que si es interpretado de cierta manera es algo bueno, más ese mismo acto también se puede ser interpretado de otra forma, en cuyo caso sería algo malo. En esta situación, interprétalo positivamente y no de la forma negativa. Pero si hubiere un hombre justo, renombrado por sus buenas obras, y al realizar o decir algo a todas luces se ve como algo malo y nadie puede entenderlo de otra manera, salvo una posibilidad muy remota de interpretarlo para bien, en cuyo caso el accionar de ese hombre sería justo, sería una buena acción. Es apropiado que lo juzgues acorde a esa remota posibilidad que es buena, pues no te es lícito sospechar de él. Sobre esto se refirieron los sabios. Todo aquel que desconfía de un justo padecerá sufrimiento. El mismo padecerá sufrimiento. Talmud Shabbat 127a. Asimismo,
Si se tratara de un malvado cuyos actos son reconocidos por su maldad y luego observamos que hizo algo que bajo todo punto de vista se ve como algo bueno, salvo una remota posibilidad en cuyo caso ese acto sería interpretado como algo malo. Es apropiado ser cauteloso y no creer que se trata de un buen acto, por ser que existe una posibilidad que, de que sea algo malo. Sobre esto fue dicho, aun cuando su voz se torna amable, no le creas. Interesante aquí el comentario del Pirkei Avot. Pirkei Avot es un libro de la literatura judía. Este libro, Tratado de los Padres, significa en español, lo que da consejo y lo que quiere lograr el libro es refinar nuestro carácter, refinar nuestras acciones. Y el consejo que nos da este libro es: juzga a toda persona benévolamente. A toda persona, dice, si una persona dijo o hizo algo y no quedó claro el por qué dijo o hizo algo, uno simplemente tiene que juzgar para bien, juzgar bien. Eso en caso de que una persona justa, un hermano. Y ya si hay un malvado que está haciendo cosas buenas, pero da también para ver algo malo, algo negativo, dice el Pirkei Avot que ahí no hay que apresurarse, porque tiene mala acción. Entonces, con el justo siempre hay que juzgar para bien, con el hermano. Cuidado hacia la hermandad. Cuando un hermano diga algo o haga algo y no esté claro el por qué lo hizo, nosotros debemos juzgar benévolamente. No tenemos para qué estar diciendo, no, ese hermano dijo esto por esto o hizo esto por esto. Juzguémoslo benévolamente. Dejémoslo ahí, ¿no? Ya si es un malvado, con el malvado hay que cuidarse porque, como dice el proverbio, ahí citaba el Pirkei Avot un proverbio, que el malvado hace cosas, pero su corazón está maquineando tiene otra intención en su interior, quiere lograr algo contigo. Entonces son consejos que nos da el Pirkei Avot: juzga todo caso benévolamente. Y estos casos son sobre todo cuando hay el consejo mayor que podemos ver es no ser prejuiciosos. Cuando quedó algo y no estamos claros de lo que pasó, no seamos prejuiciosos, decir, no, lo hizo por esto, dijo esto por esto, el hermano. No, no, hermano, no caigamos en eso, no caigamos en eso, dejémoslo ahí nomás. Digamos, no, si el hermano lo hizo para bien, listo. Consejo que nos da el Pirkei Avot. Ya si es algo claro, algo malo, ahí viene lo que lo enseñan las cartas Rab Shaul, que ir con tu hermano, ayudarle, restaurarle, indicarle que está actuando mal, que está en pecado. Y también nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, a que nos corrijan. Si nosotros cometemos algún error, decimos algo mal, algo claro, evidente, tengamos la suficiente madurez de decir y de escuchar cuando alguien nos corrija, sobre todo nuestros líderes, nuestros pastores, los roim, o Moré, o el Raf, a quien tenga usted como su autoridad, usted pueda tener ese corazón, podamos tener ese corazón puesto a ser corregido. La idea es avanzar, la idea es avanzar, la idea es crecer y buscar cada día mayor santidad en nuestra vida. Para eso también ahí tiene que haber corrección en el camino. Entonces, mi hermano, ya terminando este estudio, hemos hablado de la justicia. En hebreo, tzedek, nuestro maestro dice que son dichosos los que buscan, los que tienen hambre y sed de la justicia. Dijimos, ¿qué tipo de justicia? La que viene de los cielos, la verdadera justicia.
Vimos también unos comentarios de cómo poder lograr la justicia. Debemos siempre buscarla, debemos buscar la verdad, debemos, se tiene que llevar a cabo con acción, con palabras. También vimos que el tema de que si podemos juzgar, si podemos, a nuestro hermano sobre todo, pero siempre con el ánimo de ayudar, de ayudarlo, de ayudar a nuestro hermano. Y también nosotros en algún momento nos han juzgado, pero yo creo que a todos nos ha servido cuando nos han dicho las cosas como son. Eso es hubo un procedimiento judicial antes de que alguien vaya a corregirte, antes de que alguien te tire la oreja. Primero hubo un procedimiento judicial en su mente, un análisis de tu vida. Entonces, son para bien cuando vienen de un hermano, cuando vienen de una autoridad espiritual, son para bien. Son para bien, seamos sabios, escuchemos los consejos y anhelemos la justicia, tanto para nuestra vida, cuando tengamos que padecer algo, seamos sabios y busquemos el entendimiento del por qué estamos padeciendo lo que estamos padeciendo, por qué estoy padeciendo, hacer un autoanálisis y poder lograr decir, Hashem, tú eres bueno, yo hice algo malo, estoy cosechando. Eso es entender lo que es justicia. Seamos sabios, busquemos la justicia, busquemos la verdad. Para eso también hay que estudiar la palabra, hay que escudriñar, orar y busquemos tener una vida piadosa delante del Eterno. Como la santidad, quiero terminar con un Teilim 119, dice el versículo Teilim, Salmos 119, versículo 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Bienaventurado, dichoso el hombre que tiene hambre y sed de los mandamientos del Eterno, de aprender su Torá, de guardar su Torá, de estar Torá. Bendito sea el Eterno, con la honra, la gloria al Santo bendito, por este momento que se puede tener para oír su palabra, para meditar en ella. Baruch Hashem, Shalom, paz y bendición para todos.